Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva plática donde vamos a ver el tema lo que no sabías de las etapas del duelo. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy la psicóloga Ernestina Tania Varela López, soy especialista en psicoterapia transpersonal y tanatología y me dedico a ayudar a hombres y mujeres que se encuentran en situación de duelo, de crisis, por una pérdida significativa en sus vidas, les ayuda a recuperar su tranquilidad y paz. Vale, pues bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema de lo que no sabías acerca de las etapas del duelo. Es un tema interesante porque por lo general las etapas del duelo se manejan de una forma algo lineal, pero en esta plática te voy a comentar lo que he observado a través de mi práctica profesional como psicóloga y como tanatóloga y vamos a partir de ahí para ir abriendo un panorama diferente, ¿vale? Pues quédate para esta plática. Y pues bueno, vamos a empezar antes que nada con este tema que se llama ¿qué es el duelo? Que está por aquí, ¿sale? Entonces, a lo mejor ya has escuchado de este tema. Últimamente, a partir de la pandemia, hemos normalizado más estas palabras. Duelo, etapas de duelo, pérdida, crisis, ansiedad y depresión. Entonces, ha habido muchísimo más información sobre estos temas. Ahora, especificando sobre esta palabra, el duelo se le considera que es un proceso a partir de una pérdida. Entonces primero tenemos una pérdida que puede ser el fallecimiento de un ser querido, una ruptura amorosa, puede ser el diagnóstico de una enfermedad terminal, puede ser también una situación fuerte que viviste que hizo que perdieras algo. Y de ahí se desprende este proceso que se llama duelo. Es un proceso que se da de forma natural, todos lo tenemos, sin embargo, cada persona lo vive de diferente manera. Y este proceso lo que hace es que nos ayuda a adaptarnos a después de esta pérdida que tuvimos. Por ejemplo, después de que fallece un ser querido, como una mamá, un papá, un hijo, un hermano, un tío o un abuelito, este, necesitamos llegar a como normalizar de cierta manera nuestra vida a partir de que ya no está a nuestro lado nuestro ser querido o este ser querido que falleció. Entonces, por eso el duelo es un proceso y la palabra duelo viene de la palabra dolor, donde nosotros sentimos un profundo dolor, donde experimentamos tristeza, enojo, culpa, resentimiento, angustia y en casos más graves podemos experimentar miedo, culpa, muchísimo enojo, depresión, podemos sentir ansiedad. Entonces, este proceso, aunque de cierta manera es natural, eh, a veces no se lleva tan lineal. No es solamente de que entramos en duelo y después se quita con el tiempo. No, sino que ahora sí que entrando a ese tema, el duelo no solamente es con el tiempo. Habrán personas que a lo mejor por su nivel de resiliencia o porque la relación no era tan fuerte, eh, que el duelo pasa más rápido. Ya pasó un año, ya se sienten mejor, lo platicaron, o sea, tuvieron varias formas para irlo expresando ese dolor y pareciera que ya se terminó ese dolor. Sin embargo, hay niveles. Cuando tenemos un duelo más profundo, se puede volver crónico y es porque las etapas sí las estamos viviendo, pero no tal cual, ¿sale? Entonces, ahorita te voy a hablar sobre las etapas para irte especificando qué es lo que puede pasar, pero también te quería platicar sobre eso, ¿no? Que en el duelo no solamente es al pasar del tiempo, hay que hacer algo al respecto. Y también depende de la relación que tenemos con nuestro familiar que falleció o amigo que falleció, ¿vale? Bueno, entonces ahorita te voy a explicar lo que son las etapas del duelo. Etapas del duelo. Te quiero contar algo. Hay diferentes perspectivas en torno a las etapas del duelo. Sin embargo, la más popular es la de Elizabeth Kubler-Ross, que fue la madre de la tanatología. Ella considera que hay 5 etapas o 5 fases que todos pasamos
a partir de una pérdida. Entonces la primerita es la negación, donde hay enojo, hay bueno, no tanto un enojo, sino más bien es como una protección emocional, donde sentimos que no nos las podemos creer, aunque mentalmente sepamos que sí pasó una pérdida, que sí estamos viviendo una pérdida, nuestro cuerpo no lo ha asimilado, o sea, no sentimos prácticamente nada, o a veces se siente como un shock. Hay personas que entran en crisis, o sea, no se llega directamente a la negación, sino que hay personas que les dan la noticia y entran en crisis. Ese es otro de los modelos de etapas de duelo. En el caso de Elizabeth, en el caso de Elizabeth Kubler-Ross, dice que está la negación, y dentro de la negación, pues vamos a ir como asimilando un poquito de qué pasó, o sea, por qué estamos viviendo esta experiencia dolorosa. Después surge el enojo, o sea, ya es cuando empezamos a contactar con las emociones y empezamos a sentirnos enojados, frustrados, hay enojo contra Dios, contra los doctores, contra lo que pasó. Depende, algo que no se sabe es que depende de cada persona. Hay personas que en un día pasan por todas las etapas y hay personas que van paso a paso, un ratito de negación, luego unos meses en enojo y así. Eso es algo que no sabías. Luego está la negociación. Dentro de la negociación hay como una forma de decir, ok, como que acepto y no acepto, como que negocio conmigo mismo. Y después sigue la depresión. Esta depresión es un momento donde, ok, ya acepté, voy aceptando que falleció este ser querido que apreciaba mucho, pero ya sé que ya no va a estar. O sea, es una depresión donde estamos bueno, estás contigo mismo, hay tristeza, hay como de, pues ya ves la puerta y notas que no entra. Eh, Comes o cenas y ya no está esa persona. Entonces ahí está esa depresión. Y luego llega la aceptación, donde uno dice, bueno, ya acepto que ya no está mi ser querido y que cierro este ciclo. Ok, esa es una forma de verlo lineal, o sea, vamos de la negación a la aceptación, pero ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que algo que yo he notado desde mi experiencia profesional es que muchas personas no lo hacen lineal. Puede ser que estén en negación y a la vez acepten ciertas cosas, o estén en enojo y también se depriman, o ya llegaron a la aceptación pero algo les recuerda y se regresan hasta la negación y sienten que no pasó o como si fuera algo irreal. Entonces, yo te voy a decir algo bien importante. Cuando pasa eso es porque hace falta trabajar etapas previas y hace falta hacer un trabajo profundo, ya sea a nivel terapéutico o tanatológico. También quiero decirte que algo que no sabías de las etapas es que depende mucho de la situación y de cómo falleció la persona. No es lo mismo saber que mi abuelito de 90 años falleció en compañía de toda su familia, que estuvimos todos ahí con él en lo que estaba falleciendo, a el fallecimiento de una persona joven que falleció a lo mejor de COVID, que entregaron las cenizas, que y no hubo un velorio. Entonces son circunstancias muy diferentes. Ahora bien, sí vas a pasar por las etapas, pero en alguna puede ser que te estanques. Por ejemplo, si pasaste por una situación de que falleció un familiar tuyo muy cercano por COVID y tuviste estas circunstancias, lo más seguro es de que has pasado por estas etapas, pero en alguna te pudiste haber bloqueado o en alguna estás atrapada o atrapado. ¿Por qué? Porque esas situaciones se le llaman pérdidas traumáticas y se generan otro tipo de situaciones, se generan ciertos traumas.
Entonces, no es lo mismo, como te comentaba hace un momento, el abuelito que fallece por causas naturales o porque está muy grande de edad. Yo te platico que cuando falleció mi abuelito materno, pues todos nos juntamos, fuimos todos juntos al panteón, fue un momento familiar cercano y de cierta manera yo vi a mi mamá que estuvo llorando en ese momento, pero después se despidió y tuvo un duelo más sano. Y más sano no me refiero a que ella no tuviera o estuviera bien, ¿no? Siempre, porque ha tenido otro tipo de duelos difíciles. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, cuando falleció mi abuelita, fue un duelo más difícil porque falleció mi abuelita en el hospital y en un momento un tanto inesperado. Y mi mamá no pudo ir como a esta parte del entierro o a varias situaciones porque tenía problemas familiares. Entonces, ahí su duelo se prolongó muchísimo más. ¿Me voy explicando? Entonces, si tienes dudas, con todo gusto puedes escribirlos abajo de este video. Con todo gusto voy a estar contestando lo más pronto posible, ¿vale? Ahora bien, otro de los puntos que a lo mejor no sabías de las etapas es que también va a depender de la personalidad. No es lo mismo que a lo mejor ya has pasado por otras pérdidas y en todas las pérdidas te has sentido muy mal. Eso significa que algo hace falta en cuanto a estilos de personalidad. Claro, hay un sinfín de enfoques de psicología donde se observan los estilos de personalidad. Sin embargo, aquí te quiero decir que también dependen las características de cada uno. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que tienen muchas pérdidas y en cada una la han sufrido mucho y es por ciertas características. Y pareciera que esas pérdidas se juntaron con las actuales. Entonces hay que hacer un trabajo profundo para ver qué pasó ahí. También algo bien interesante que lo dice John Bowlby, que es, él habla de la teoría del apego, es que también depende de la relación que tenemos con las personas. Por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor tener la relación con una mamá muy cercana a una mamá que es distante y que a lo mejor te cuidó tu abuelito o tu abuelita en lugar de la mamá, ¿no? Porque aquí con quien tienes el lazo más grande es con tu abuelita o con tu abuelito en lugar de con tu mamá. Entonces, ahí tiene que ver las relaciones de apego. Y dentro de las relaciones de apego, ¿qué es lo que sucede? Si a lo mejor tú tienes algún tipo de apego que, bueno, desde la psicoterapia transpersonal se dice que todos llegamos a tener de todos los tipos de apego, que son apego elusivo, apego evitativo, apego inseguro y apego sano. Hay otros tipos que son sus variaciones. Entonces, si por ejemplo tienes un tipo de apego inseguro, a lo mejor después de que falleció tu ser querido te vas a sentir inseguro. O si tienes un apego elusivo, puede ser que en momentos te sientas bien y en momentos te sientas súper mal. Entonces también va a depender de ese tipo de apegos, ¿sale? Por otro lado, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, todos pasamos por estas 5 etapas. Yo he notado, desde mi experiencia clínica, que hay personas que se llegan a saltar, o sea, están a lo mejor en el enojo y llegan hasta la aceptación. Y a lo mejor en algún momento van a sentir depresión, ¿no? Pero cuando lo trabajamos, por ejemplo, yo que trabajo con una técnica maravillosa que se llama EMDR, con esa técnica hago que no entren en una depresión tan profunda, porque si dejo que un paciente no entre en una depresión profunda, pues corre riesgo de ideas suicidas, el riesgo de que afecten su trabajo, en su vida de pareja, en su vida familiar. Entonces no puedo dejar que llegue hasta ese punto y lo trabajo modificando esos traumas, esos recuerdos que llega a tener. Entonces llega a la aceptación y llega a sentirse mejor. Ese es otro punto que a lo mejor no sabía sobre las etapas del duelo, ¿sale? Ahora bien, hay otro punto también interesante con respecto a las etapas. Puede ser que a veces te regreses a alguna etapa y si te regresas es porque hace falta trabajar algo más de esa etapa
A lo mejor hace falta sacar más el enojo, hace falta sacar más la tristeza, hace falta hablar más, hace falta ocupar técnicas específicas para superar este tipo de situaciones. Y también hay veces dependiendo del tipo de duelo. Por ejemplo, está el duelo crónico, que es de un duelo mayor de 2 años. Cuando el duelo es mayor de 2 años, significa que sí o sí se tiene que hacer un trabajo terapéutico. Porque si no, puedes vivir años con ese duelo. Entonces, también es importante irlo trabajando. Y de esta manera vas a lograr como ir pasando por estas etapas. También, ahorita te dejo unos puntos importantes que puedes trabajar, así puntuales, ¿no? Para ir saliendo de duelos, también puedes hacer cartas, o sea, lo que es escritura, puedes hablar directamente con tu difunto, puedes tomar terapia, puedes hacer un grupo de apoyo donde puedas platicar y puedes sentirte bien con las personas que platicas. Y a esto me refiero a que no entres con las personas que te digan que sé fuerte y ya no llores tanto, ¿no? No, ve con las personas que te comprendan. Aquellas personas que tú sientas que de corazón se abren y están contigo y te abrigan. Eso es bien importante. Y también que puedas tomar a lo mejor programas específicos para trabajar ese tipo de pérdidas. También otro tipo de ejercicios que se hacen son los rituales. Rituales donde tú puedas hacer algo con las pertenencias de tu difunto, que tú puedas hacer algo al ir al panteón, leer una carta, un poema, cantar una canción. Hay una gran diversidad de rituales y los rituales tienen que ver con cerrar un ciclo. Y cerrar un ciclo no significa olvidar, sino significa recordar desde una perspectiva amorosa, tanto para tu difunto como para ti mismo. Esos son los puntos importantes. Ahorita te voy a contar un poquito más. Entonces, resumiendo, el duelo no son lineales o los duelos no son lineales, ¿vale? Podemos ir pasando por las etapas y luego nos regresamos, podemos entrar en crisis, puede haber desesperanza, puede haber culpa, puede haber hasta el desarrollo de algún tipo de trastorno o que se activen situaciones que ya habías vivido antes y que ahora se están expresando y se están manifestando con esta pérdida, ¿vale? Punto 2. Es posible que hayan retrocesos. ¿Por qué? Porque si no se trabajó específicamente una de las etapas, nuestra mente, alma, corazón, espíritu es tan sabio que te va a decir, oh no, todavía no puedes irte por allá, necesitas trabajar esto aún. Entonces, si llegan esos retrocesos, hay que trabajarlos, escarbar qué es lo que hace falta para salir adelante de esa etapa. Para finalizar con esta plática, algo importante es que las etapas del duelo no aplican del todo en pérdidas traumáticas. ¿Por qué? Porque en pérdidas traumáticas como fallecimientos por COVID, asesinatos, suicidios, abortos en algunos casos, la pérdida es traumática. Entonces la persona va a entrar en una crisis y puede desarrollar TEP, que es el trastorno de estrés postraumático, o un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión mayor. Entonces, en este tipo de situaciones, las etapas del duelo no aplican tan del todo. Sí va a llegar una aceptación, va a llegar hasta un aprendizaje, entonces aplica un modelo un tanto más amplio, donde hay crisis, hay negación, hay enojo, hay frustración, hay culpa, desesperanza y llegar a una aceptación y un aprendizaje, ¿vale? Pues bueno, eso es todo por esta plática. Muchas gracias por haber asistido. Con gusto voy a leer tus comentarios y también visita mi página que es superandoduelos.com, donde brindo servicios y unos programas que te ayudarán a superar tus problemas, ¿vale? Pues nos estamos viendo en otro momento. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón.